¿Cuáles son los tipos de dolores físicos más insoportables que un ser humano puede experimentar? Hoy analizaremos 10 condiciones médicas que, según los médicos y sus pacientes, han calificado como los más dolorosos. Número 1. Cálculos renales. Tratar de pasar un cálculo renal atascado en el tracto urinario puede hacer que la gente se arrodille y vaya directo a la sala de emergencias. Normalmente hechas de calcio, estos duros gránulos bloquean el flujo de orina, haciendo que el riñón se hinche y causando ondas de dolor agudo en la parte media de la espalda, el abdomen o los lados, y para los hombres, dolor en el extremo del pene. Son comunes las náuseas, los vómitos, la fiebre y la sangre en la orina. Una vez que se confirma un cálculo renal, el tratamiento con líquidos y medicamentos por vía intravenosa permite que el cálculo y el dolor pasen. Los cálculos renales pequeños y resistentes pueden requerir una terapia de ondas de choque o litotricia para romperlos. Los cálculos más grandes o recurrentes pueden requerir métodos más complejos. Número 2. El parto. Para algunas mujeres, el dolor intenso en la parte baja de la espalda es un aspecto inolvidable del parto, a menudo llamado parto de espalda. El dolor alcanza su punto máximo durante las contracciones y persiste entre ellas, lo que hace más difícil para las mujeres pujar. A veces es causado por la posición de la cabeza del bebé, con la parte posterior de la cabeza presionando el coxis de la madre, pero no siempre es así. Los métodos no medicinales para aliviar el dolor de la madre incluyen alejarse de la posición de espaldas, caminar y aplicar contrapresión, por ejemplo con una pelota de tenis o compresas calientes en la espalda. Si esto no es suficiente, las opciones de alivio incluyen medicación para el dolor o un bloqueo del nervio epidural con anestesia local para adormecer el área. Número 3. Traumas. Con una herida de bala u otro trauma, el dolor repentino y severo puede golpear a una persona sana hasta un grado que nunca ha experimentado, dice el Dr. Asokuman Bhuvanendran, anestesiólogo especializado en medicina para el dolor del Centro Médico de la Universidad de Rush en Chicago. El dolor agudo provoca una variedad de signos corporales, dice Bhuvanendran, también presidente de la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor. El aumento de la presión arterial, el pulso acelerado, los movimientos y la postura del paciente cuentan la historia de un dolor intenso. Pero los médicos deben confiar en que los pacientes midan exactamente cuánto dolor sienten, por lo que se les pide que califiquen su dolor en una escala del 1 al 10. Número 4. Herpes. Los adultos mayores que sufren de herpes pueden desear haberse vacunado contra el herpes zóster, el virus que causa la varicela en los niños y el herpes en los ancianos. Además de erupciones, ampollas y costras, los pacientes de herpes sufren un intenso dolor. Esto ocurre en partes del cuerpo a lo largo de un patrón nervioso, llamado dermatoma, donde el virus reside, a menudo a través del tronco. Desafortunadamente, algunos pacientes llegan a desarrollar una condición crónica llamada neuralgia postherpética, con síntomas que incluyen dolor profundo o quemante, sensibilidad extrema al tacto y entumecimiento en el área afectada, que puede durar años si no se atiende rápidamente. El tratamiento temprano de la culebrilla
como es conocido, puede ayudar a prevenir la transición de un dolor agudo a uno crónico. Número 5. Enfermedad de células falciformes. Aunque se clasifica como un trastorno raro, la anemia drepanocítica es conocida por el dolor que causa. La condición hereditaria afecta la formación de glóbulos rojos. En la crisis drepanocítica, los glóbulos normalmente flexibles y con forma de disco se vuelven rígidos y en forma de media luna. La sangre no puede fluir suavemente, lo que reduce el suministro de oxígeno necesario para las células del cuerpo. El tratamiento del dolor es un desafío permanente para las personas con este tipo de anemia drepanocítica, algunas de las cuales se enfrentan a un dolor agudo durante las crisis, junto con las continuas molestias cotidianas. Número 6. Agonía postoperatoria. No es una sorpresa. Recuperarse de una cirugía puede ser doloroso, pero algunos procedimientos causan más dolor postoperatorio que otros. La cirugía de reemplazo de rodilla sería la primera en la lista. Esto debido por todo el corte en el hueso. Sin embargo, por cualquier razón, las secuelas del reemplazo de cadera no parecen doler tanto. Pero con cada respiración, la cirugía de pulmón trae dolor postoperatorio a los músculos involucrados. Número 7. Cefaleas espinales. Las cefaleas espinales pueden ser el resultado de un desgarro o una punción accidental hecha durante un procedimiento de punción espinal. La fuga de líquido alrededor de la médula espinal puede causar un fuerte dolor de cabeza espinal, explica Bhuvanendran. En algunos casos, levantar objetos pesados, como una pesa o una pecera, puede causar un desgarre en un punto vulnerable. Náuseas, mareos, sensibilidad a la luz y rigidez del cuello son los síntomas. Los médicos a veces tratan los dolores de cabeza de la columna vertebral con parches de sangre del propio paciente para tapar el lugar de la fuga. Comparte este video. Número 8. Lesión en la espalda. Como fuente de dolor de espalda agonizante, una hernia de disco aguda, posiblemente causada por levantar objetos pesados, es muy común. Los discos sobresalen y empujan los nervios. Tienes un fuerte dolor que baja por las piernas. Muchas otras personas sufren de un dolor de espalda crónico menos dramático, pero es debilitante. Existen pocos tratamientos para este tipo de dolor. Número 9. Migrañas. No son tan repentinos y agudos como los dolores de cabeza de la columna vertebral, pero aún así, las migrañas pueden dejar a la gente sin sentido durante días. Para esta y otras condiciones de dolor se dice que lo mejor es el enfoque equilibrado que utilice una variedad de terapias, que dependerán de la condición y el paciente. Existen tratamientos muy variados incluyendo medicamentos de venta libre y con receta, acupuntura, medicina complementaria y alternativa, terapia cognitivo-conductual. Con cada miembro, el objetivo es reducir su sentido del sufrimiento y mejorar la calidad de vida y su función. Número 10. Condiciones de dolor crónico. La enfermedad de Lyme, la fibromialgia y la artritis son algunas de las decenas de condiciones crónicas que un ser humano puede experimentar. El dolor es tan aislante, te hace retirarte de todo y de todos.
Los programas de control del dolor ofrecidos por los centros médicos como la Clínica Cleveland, Johns Hopkins y la Clínica Mayo pueden marcar una gran diferencia. Sin embargo, muchas personas no tienen acceso a este tipo de programas u hospitales. Con la atención actual sobre los riesgos de la adicción a los opiáceos, muchos pacientes con dolor crónico que han funcionado bien con estos medicamentos durante años, ahora son rechazados por los médicos. Las condiciones médicas más dolorosas. Los cálculos renales, el parto, la crisis de drepanocitis y el herpes son las principales causas de mayor agonía que un ser humano puede experimentar médicamente hablando. Yo soy el documentalista y esto fue las condiciones médicas más dolorosas.